lugar, agradecer a la organización la invitación a participar en estas jornadas, que lo cierto es que no las conocía y estuve buceando un poquito por internet y tienen una larga trayectoria y muy relevante, entonces también felicitaros por esta trayectoria. Voy a hacer la presentación de pie porque creo que me resulta más fácil a mí. Y como estamos en petit comité, yo he preparado una presentación un poco larga. Como vengo de la academia, pues basada mucho en estudios científicos, en evidencia científica, y como somos poquitas, pues si en algún momento de cualquier duda, algo que no se entienda, como en clase, levantamos la mano, interrumpimos y lo discutimos, o algo que queráis añadir. He dejado un ratito para el final para que podamos discutir, pero vamos, que en cualquier momento también podemos parar y discutirlo, ¿vale? Esta es la estructura de la presentación que he preparado para hoy. Primero voy a hablar un poquito de mí, porque creo que se va a entender a qué me dedico, lo que he traído hoy aquí, cuando se vea un poquito mi trayectoria, cómo he ido tomando decisiones en esta trayectoria. Vamos a hablar también de las críticas feministas de la ciencia, porque creo que es muy importante entenderlas para ver qué es lo que se ha hecho bien, qué es lo que se ha hecho mal, sobre todo en ciencia. Vamos a hablar del sistema sexo-género y cómo genera las desigualdades de género en salud. Y específicamente vamos a dedicar más tiempo a los sesgos de género en medicina. Vamos a ir hablando un poquito de todo esto y qué significa, ¿no? Bueno, ¿quién soy y qué hago? Ya se ha dicho un poco en la presentación. Yo de formación soy bióloga y yo estudié biología porque a mí me gustan mucho los animales. Y decidí que yo quería hacer biología animal. Tuve un profesor excelente que despertó en mí la curiosidad por la parasitología. Y en ese momento yo estudiaba en la Universidad de Valencia, que es mi ciudad natal, y a mí me interesaba pues eso, cómo se establecían las relaciones entre el parásito y el huésped, ¿no? Puramente biológico. Y en ese momento en mi universidad había un máster de parasitología tropical, que unía mis dos pasiones, ¿no? Lo de viajar y el trópico y algo exótico y la parasitología. Y ese máster me cambió un poco el chip, porque en ese máster me di cuenta, por primera vez, ya tenía 20 y tantos años, que había grupos de población que eran más vulnerables a ciertas enfermedades. Puede parecer algo lógico, pero yo era bióloga, entonces yo pensaba que tú tenías la mala suerte de encontrarte con una bacteria, con un virus, con un parásito, y te enfermabas, ¿no? No me había planteado que por cuestiones sociales había grupos que estaban más expuestos a determinadas enfermedades o condiciones de salud. Y es ahí donde me interesó la salud pública. En salud pública nos dedicamos a la salud de las poblaciones. A diferencia de la medicina, que es más a nivel individual, en salud pública nos interesan las poblaciones. Y ahí vi que había un grupo de investigación en Alicante, que está cerquita de Valencia, que hacía cooperación internacional. Era de salud pública y hacía cooperación internacional. De nuevo se unían pues, dos cosas que me interesaban, la cooperación internacional y la salud pública. Y me interesé por su programa de doctorado. Y hablando con el que entonces era el director del grupo de investigación, me dijo, por lo que me estás contando, a ti te interesa hablar con María Teresa Ruiz Cantero. María Teresa Ruiz Cantero es una catedrática de salud pública que fue es una de las pioneras de los estudios de género y salud en España. Y yo recuerdo muy bien esa conversación, porque comenzamos a hablar, bueno, ella me contaba, ¿no?, en que estaba investigando, y una de las líneas que tenía en ese momento hablaba sobre la no inclusión de mujeres en ensayos clínicos. Y a mí eso pues, me abrió los ojos, es decir, perdona, hasta como que estamos tomando fármacos, las mujeres, sin que se haya testado en nosotras, testando solo los fármacos en hombres. Y me sorprendió mucho porque yo, de nuevo, era muy naif y yo pensaba pues, que la ciencia, ¿no?, es ese ente que es perfecto, que es objetivo. Y por primera vez pues, me planteé que no era así, ¿no? Y ahí comencé un poco pues, a estudiar los sesgos de género en medicina y a interesarme por las desigualdades de género en salud. He tenido la suerte de caer en grupos de investigación que les interesaba esto de la perspectiva de género y poder incluirla en diferentes campos de los que voy a hablar hoy, desde los sesgos de género en los estudios de salud, en la epidemiología clínica, en la salud global y en las políticas y programas de salud. Y para comenzar mi carrera también me fue muy útil estudiar las críticas feministas de la ciencia. Pensaba que yo venía de la biología y de repente me puse a leer a filósofas feministas que hacían críticas de la ciencia.
Y os puedo decir que para mí era un poco complejo entender las críticas feministas de la ciencia. Y plantearme esto que os decía, ¿no? De partir de la idea de que la ciencia es objetiva, es perfecta, no sigue un método científico, con lo cual no podemos cuestionarlo, a ver que la ciencia, como cualquier campo de la actividad humana, parte de la experiencia social de los hombres y por lo tanto es sexista. Durante muchos años ha obviado la experiencia social de las mujeres, ¿no? Y ha contribuido también a reforzar esas normas, esos roles y esos estereotipos de género. Para entender las críticas feministas de la ciencia, Sandra Harding las agrupó en 3 grandes grupos, que hablaban del empirismo feminista, que planteaba que el problema es que hay una mala ciencia, que se está aplicando mal el método científico, con lo cual pues, la solución también sería sencilla, sería aplicar correctamente el método científico. La crítica que se le hace a esta corriente es que, por ejemplo, no considera la importancia de quién hace la investigación, de la importancia de la identidad social del investigador o investigadora. El punto de partida feminista sí que plantea esa importancia del investigador o investigadora a la hora de plantear los problemas de investigación. Dice que si la ciencia parte de los hombres, que son ese grupo privilegiado en la sociedad, va a obviar las prioridades o los intereses de la población que está por abajo, ¿no? Que son el grupo de las mujeres. Y si las mujeres se incorporan a la ciencia, van a aportar nuevos puntos de vista, nuevas prioridades, críticas también a cómo se ha hecho la ciencia. Y el tercer grupo de críticas feministas de la ciencia habla del feminismo posmoderno, que dice que la ciencia tiene que intentar no reproducir esa idea de que las mujeres somos un grupo homogéneo, que dentro de las mujeres hay diferentes realidades que vienen atravesadas por otras cuestiones, pues por ejemplo por la etnia, por la clase social, por la capacidad. He nombrado varias veces las desigualdades de género, que son esas diferencias sociales que hay entre hombres, diferencias en salud que se deben a cuestiones sociales, entre hombres y mujeres, pero vamos a ver cómo se generan. A mí me gusta mucho esta frase de Jita Sen y Pirosla Oslin. Fueron 2 investigadoras que recibieron el encargo de la OMS de hacer un informe específico sobre las desigualdades de género en salud. Y decían algo así, ¿no? Como la interacción entre lo innato es aquello biológico, con lo adquirido, que es aquello social, es probablemente más compleja en el caso de la equidad de género en salud que en cualquier otro aspecto de la jerarquía social. Es decir, que todo lo biológico, los cromosomas, las hormonas, las cuestiones fisiológicas, interactúan con aquello que hemos aprendido, con esas normas, esos roles y esos estereotipos, para dar resultados en salud. Y que es difícil a veces diferenciar cuando hablamos de diferencias por cuestiones biológicas o cuando hablamos de las diferencias por cuestiones sociales. En muchos casos vamos a ver que interactúan estas cuestiones, por eso es difícil realmente trabajarlas, ¿no? Seguramente ya habéis visto miles de definiciones de qué hablamos cuando hablamos sobre género, simplemente porque a veces todavía se utiliza mal cuando hablamos de sexo y cuando hablamos de género. Cuando hablamos de sexo hablamos de todo lo biológico, de eso de lo innato, ¿no? Los cromosomas, las hormonas, que por determinadas categorías, o sea, por determinadas características fisiológicas, genéticas, entramos en las categorías de hombres-mujer, personas intersexuales o personas transexuales. El hecho de entrar en estas categorías va a determinar que debemos cumplir ciertas expectativas que espera la sociedad sobre nosotros, ¿no? De cómo nos comportamos, qué roles vamos a ejercer en la sociedad. Fijaros aquí en esta, ay, no puedo apuntar, bueno, en la definición de género veis que dice constructo social basado en convenciones culturales, roles y comportamientos y relaciones entre hombres y mujeres. Y esto es importante, quería decir esto de constructo social, porque vamos a ver que estas cuestiones de género van a generar, valga la redundancia, desigualdades de género, que vamos a ver que son diferencias de salud entre hombres y mujeres, que son evitables, son injustas, y por lo tanto, si son evitables y son injustas, deberíamos actuar sobre ellas, ¿no? Lo que nos dice que es, lo que es un constructo social es que lo hemos hecho nosotros, ¿no? Como sociedad, por lo tanto, lo podemos variar.
Si hay cuestiones de género, si hay roles, normas de género que perjudican la salud, podemos cambiarlas para mejorar la salud, ¿no? Algunas cuestiones también sobre género y cómo se utiliza. El género es un término relacional, es decir, que habla de la relación que se establece en un determinado contexto entre hombres y mujeres. Es asimétrico, es jerárquico, porque esta relación nunca es igual. Siempre hay un grupo que está por encima de otro. El grupo de los hombres es el privilegiado frente al grupo de las mujeres, ¿no? Es cambiante, esto es importante, cambia a lo largo del tiempo, también depende del contexto. No es lo mismo ser una mujer en España que ser una mujer en Afganistán, pero no es lo mismo ser un hombre en una zona rural que ser un hombre en una zona urbana, ¿no? Las normas y los estereotipos cambian. Y algo también importante que está en las instituciones, está en las leyes, en las normas, en los programas, en las políticas, ¿no? Como es un término que está muy de moda, no está de más recordar cómo utilizarlo, porque se utiliza de manera incorrecta muchas veces, ¿no? Por ejemplo, sustituir la palabra sexo por género. Yo que trabajo en ciencia, he tenido discusiones con otros compañeros, compañeras, porque nosotros siempre tenemos una tabla 1 que se dice, ¿no? Donde ponemos las características de la población que forma parte del estudio, y mucha gente pone género, hombre, mujer, cuando realmente están preguntando por sexo, o han mirado una historia clínica en la que pone el sexo biológico. Y como parece que ahora está de moda género, te dicen, no, tienes que cambiarlo por género. Dicen, no, yo no le he preguntado. Primero, que estamos hablando de un término relacional, pero a lo mejor tú te estás refiriendo a la identidad de género, que esto es otro campo, ¿no? Pero si hablamos de cuestiones biológicas, es sexo-mujer. Sexo-mujer-hombre, perdón. Es sustituir mujeres por género. Y cuando ya estamos hablando de mujeres, ya estamos hablando de género. No es lo mismo, ¿no? Muchas veces es verdad que en las cuestiones de género nos hemos enfocado en las mujeres porque son ese grupo que se ve perjudicado por las cuestiones de género, ¿no? Sustituir feminismo por género no es lo mismo, si bien es cierto que vamos a ver, o que hemos estado hablando, ¿no? De cómo los estudios que hablaban de género, de la perspectiva de género, se han basado en el feminismo, pero no significa que sean sinónimos. El sustituir jerarquía o desigualdad por complementariedad, es decir, que esos roles, esas normas, estereotipos de género, los hacemos en la sociedad porque son complementarios, lo que hacen los hombres, lo masculino y lo femenino. Y obviamos que esa relación no es de complementariedad, sino que es de jerarquía, ¿no? De una sobre otra. Y el hablar de dos géneros, de masculino y femenino, cuando hemos dicho que es un término que hace referencia a la relación que se establece entre hombres y mujeres en un determinado contexto. En medicina, en ciencias de la salud, decimos que la salud de las mujeres y hombres es diferente y es desigual. Es diferente, como decíamos, por cuestiones biológicas, nuestros cuerpos son diferentes, nuestras hormonas son diferentes, nuestros órganos son diferentes, nuestras células son diferentes, con lo cual hay diferencias en cuanto a salud, pero también es desigual, porque hay diferencias en salud que se deben a cuestiones sociales, y como hemos dicho antes, son diferencias que son evitables, son injustas y se producen de manera sistemática. Un ejemplo de diferencias por sexo en salud. En el caso el ejemplo clásico es el del VIH-Sida. En el caso de una relación heterosexual entre hombre y mujer sin protección, la mujer está más expuesta al virus del VIH-Sida. Simplemente por una cuestión biológica, y es que tenemos mayor superficie de contacto, ¿no? Por la forma de que son nuestros órganos sexuales. Esa es una diferencia que es puramente por nuestra biología, ¿no? Una desigualdad de género también es un ejemplo clásico de esas diferencias que se producen por cuestiones sociales, es la depresión, las cuestiones de salud mental. Hay ciertos estudios que dicen que las mujeres tenemos mayor probabilidad de sufrir depresión porque segregamos menos serotonina. Estos estudios han sido muy criticados por la manera en que se han hecho, las conclusiones a las que han llegado. Otras corrientes feministas dicen que realmente lo que consideramos depresión o cómo definimos lo que es depresión es un constructo social. Nosotros hemos decidido que hay ciertos síntomas que si los cumples llevas un diagnóstico de depresión y que esos síntomas son síntomas que reflejan muchas cuestiones femeninas, ¿no? Si
alguna vez revisáis un instrumento para diagnóstico de depresión, se incluyen preguntas como: ¿en el último mes has llorado? El llorar, expresar ciertas emociones que se consideran femeninas, se incluye como un síntoma de depresión, y se obvian otros síntomas que son más frecuentes en hombres, que son síntomas cognitivos. Sabemos que los hombres tienden a mostrar menos las emociones, no significa que no las tengan, sino que las muestran menos. Entonces, ¿cómo hemos construido lo que se define como depresión y cómo los instrumentos que utilizamos para diagnosticar depresión están sesgados desde la perspectiva de género? Y eso puede explicar un sobrediagnóstico y un sobretratamiento de depresión en mujeres y un infradiagnóstico y un infratratamiento de depresión en hombres, que quizá también se pueda relacionar con esa mayor tasa de suicidio en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres. Y se da lo que se llama la paradoja de género. Se dice que los hombres mueren de sus enfermedades mientras que las mujeres viven con las suyas. Las mujeres durante toda nuestra vida vamos acumulando los efectos de esa desigualdad, los efectos de tener menos acceso a los recursos, menos poder de decisión. Vamos acumulando también las cargas de las tareas de cuidado, con lo cual vamos acumulando lo que en medicina llamamos morbilidad, que son más condiciones de enfermedad. Mientras que los hombres sufren más enfermedades que tienen mayor potencial letal, ¿no? Si bien es cierto que las mujeres tenemos aquí una ventaja biológica, que es que tenemos mayor esperanza de vida que los hombres, pero vivimos con peor salud, esos años de más que vivimos que los hombres, ¿no? Hay un refrán que es mujer enferma, mujer eterna. Sí. Toda la vida se ha muerto él. Qué justicia, ¿no? Sí. No os asustéis por este esquema, pero es un esquema que es muy útil para explicar cómo se producen estas desigualdades de género. Mira, sí que puedo apuntar. Como decíamos, por ciertas características biológicas, entramos en estas categorías de hombre y mujer, por reducir o simplificar el discurso, vamos a hablar solo de hombres y mujeres. Entramos en estas categorías. Hay estudios que dicen que cuando se sabe ya el sexo del bebé, los padres y madres ya cambian la manera en que hablan a ese bebé, para que veáis desde qué momento nos condiciona ya estas normas, estos roles y estos estereotipos. Desde la infancia vamos incorporando estos mensajes de manera muy sutil, que nos marca cómo debemos comportarnos, qué se espera de nosotros o nosotras por el hecho de ser hombres o mujeres. Esas normas, no sé qué he hecho. Esas normas, esos roles y esos estereotipos los vamos, como decíamos, incorporando y también reforzando en las diferentes áreas en las que nos desarrollamos, ¿no? Como es la escuela, la comunidad, la familia, las instituciones, como decíamos antes, cómo se decide quién tiene el poder, los recursos. Y no sé si se ve bien desde aquí, pero veis que es como un engranaje, ¿no? Esas diferentes esferas, que nos indica que es muy difícil salirse de este esquema, ¿no? Y cómo están perfectamente engranados para reforzar esos mensajes, y que además es muy difícil salirse. Sabemos que hay cierta sanción social, ¿no? Si intentamos salirnos de estos esquemas. Y esas normas, esos roles y esos estereotipos, como decíamos, van a contribuir a cómo distribuimos el poder y los recursos en la sociedad y cuál es nuestra posición en la jerarquía social, que tenéis aquí representada en esta escalera. En los escalones más altos estarán los hombres y en los escalones más bajos las mujeres. Nuestra posición en esta jerarquía social no solo va a depender de las cuestiones de género, sino también de otras cuestiones sociales, como la clase social, la etnia, el estatus migratorio. Y nos coloca en esta jerarquía social que va a determinar, como decía, pues nuestro acceso a los recursos y al poder, ¿no? Va a determinar incluso qué estudiamos, de qué trabajamos, a qué puestos vamos a llegar en nuestra profesión, con qué recursos vamos a contar. Y eso va a determinar desde las condiciones de vivienda, desde las condiciones del barrio en el que vamos a vivir, y va a tener un impacto en nuestra salud a través de diferentes vías. Vamos a hablar un poco más de las vías.
pero aquí las tenéis. Diferencias en cuanto a la exposición a riesgos, en lo vulnerables que somos a esos riesgos, en cómo accedemos al sistema de salud, pero también cómo nos trata ese sistema de salud. Vamos a ver que es diferente cómo nos trata el sistema de salud según seamos hombres y mujeres. Y vamos a ver que cómo nos trata el sistema de salud según seamos hombres y mujeres tiene mucho que ver con la investigación, que viene sesgada desde la perspectiva de género. Decimos que tenemos diferente exposición a riesgos. Y antes hemos hablado de diferencias por cuestiones biológicas en el VIH-Sida, que es uno de los ejemplos clásicos, pero también hay cuestiones sociales en el VIH-Sida. Y aquí tenéis un ejemplo sacado de ONU-Sida, que habla de cómo la pandemia del SIDA comenzó en los años 80, siendo una enfermedad que afectaba mayoritariamente a hombres que tenían sexo con hombres. Actualmente, el grupo que es más vulnerable es el de las mujeres jóvenes a nivel global, las mujeres entre 15 y 24 años, que tienen mayor probabilidad de estar infectadas, hasta 6 veces mayor que los hombres. Con lo cual hemos visto que una enfermedad que partió de hombres que tienen sexo con hombres ha terminado siendo una enfermedad de mujeres y mujeres jóvenes que tienen menos herramientas, ¿no?, para enfrentarse a la enfermedad. Porque las mujeres tenemos menos poder en las relaciones, ¿no? Por ejemplo, para negociar el tener sexo seguro con nuestra pareja, ¿no? También estamos más expuestas a la violencia sexual, a la situación de prostitución, ¿no? Y eso explica ese cambio, ¿no? Y además cuando las mujeres están infectadas también tienen menos recursos para enfrentar la enfermedad. Por una parte, en muchas regiones del mundo son culpadas de llevar la enfermedad a la familia. En muchos casos, como veis aquí, están casadas y solo han tenido un compañero sexual durante su vida. O sea, podéis pensar de dónde viene la infección. Me acuerdo de la película Filadelfia, la primera vez que vi esa historia, y el poder que tienen los hombres, sobre todo los hombres homosexuales, para reivindicar, para convertirse como de víctimas en héroes. Sin embargo, estoy intentando pensar en alguna película o algo de una mujer víctima de SIDA y no recuerdo. Porque no tienen mayor estigma, ¿no? La mujer infectada. Han conseguido hacerse socialmente como un espacio como las de SIDA en los servicios sociales también, y sin embargo, mujeres. Exacto. Muchas de las campañas de enfermedades de transmisión sexual van dirigidas a ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, los hombres que tienen sexo con hombres. Sin embargo, campañas de educación sexual, de evitación de ITS, de embarazo quizás sí más a mujeres, pero de las ITS, de las enfermedades de transmisión sexual, van a ciertos grupos y las mujeres parece que no tengamos infecciones de transmisión. Y porque eso es responsabilidad nuestra también, ¿no? O sea, el embarazo se da por nosotras. Exacto. Aprovechan, tienen sexo con otros hombres. El problema está en que el hombre es el que siempre hace la ley. Hasta ahora, digo, a ver, las leyes y las normas siempre han estado hechas por hombres, por lo menos hasta ahora. Gracias a Dios nos estamos introduciendo. Entonces, lógicamente, proteges a lo tuyo. Eso está clarísimo. Y se hacen dominantes. Y no solamente dominantes, es el que decide todo. Decide incluso hasta cómo debe ser la mujer. Si lleva el velo o no lleva el velo. O si lleva la falda más alta. O sea, ellos hacen las leyes, por lo tanto, ellos son los que de alguna manera controlan todos los ámbitos. Y claro, por supuesto, si yo hago una ley, desde luego me favorezco a mí misma. O sea, está claro, no favorezco a otra especie. Creo que las mujeres también hacemos muchas cosas protegiéndoles a ellos. Que de eso no se habla. Bueno, eso es otro apartado, ¿eh? Sí, pero es un punto importante porque debemos de tener en cuenta que no solo los hombres hacen esto, sino que es que todos nos hemos socializado en estas normas, estos roles y estos estereotipos y los reproducimos. Es muy difícil no reproducirlos, ¿no? Como decimos, es difícil salirse de ese engranaje. Yo llevo trabajando en cuestiones de género, pues, como decía, ¿no?, desde 2005, ya perdió la cuenta, 18 años. Y aún hay veces que me veo repitiendo ciertas cuestiones que digo, ¿cómo es posible que yo, o que haya juzgado a una mujer de esta manera porque hay un doble estándar, ¿no? Que
porque es muy difícil. Ellos han construido una mentalidad machista y nosotras hemos estado educadas en esa mentalidad y nos es muy difícil salir de ella. La han heredado. Nosotros No que construir. Perdón, tengo que ejercer un papel de moderación. Es que Sí, como vale. va a estar contemplado luego un espacio para preguntas Vale. y debates, le dejamos continuar a Sí, sí. Sí, sí. Se la han tomado. Bueno, como decía, el caso de las mujeres, pues tenemos menos recursos para gestionar también la enfermedad. Aquí tenéis algunos datos, ¿no? La mayoría de las mujeres que tienen el virus de inmunodeficiencia humana carecen de acceso al tratamiento para sí mismas y para sus hijos e hijas, en el caso de estar embarazadas. Se les deniega información y los servicios necesarios para prevenir el embarazo y la transmisión vertical. Se les deniega el acceso a la atención de calidad prenatal y obstétrica. O sea, estamos más expuestas y además cuando tenemos la enfermedad tenemos estas carencias, ¿no? Esta falta de recursos y además, como decíamos, ese estigma social. No os voy a contar mucho de aquí, pero también quería traer este proyecto en el que yo tuve la oportunidad de participar hace unos años. Era un proyecto que se llamaba Global Early Adolescence Studies, como el estudio de la adolescencia a nivel global, ¿no? En el que participábamos 15 países. Yo en ese tiempo trabajaba en Ecuador, en Latinoamérica, y yo representaba, suena un poco raro, pero representaba a Ecuador, ¿no? Había 15 países en diferentes lugares, ¿no? de África, de Asia, de Europa, de Latinoamérica, y también estaba Estados Unidos, que era quien lideraba. Y lo que nos interesaba era conocer cómo se forman las normas de género en la adolescencia temprana, esto es de los 10 a los 14 años, y qué impacto tenía en la salud sexual y reproductiva en la edad adulta. No voy a contar todo el proyecto porque era muy grande y tuvo muchos resultados, pero una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que nosotros hicimos trabajo con las adolescentes de 10 a 14 años para ver qué normas de género ya habían incorporado o cómo las entendían, sobre todo en cuanto a relaciones, lo que llamamos relaciones románticas, ¿no? Relaciones de noviazgo. Y lo que a mí me llamó la atención es que en los 15 lugares que hacíamos el estudio, las normas, los roles y los estereotipos se repetían en todos los lugares. Y estamos hablando de que yo estaba en Ecuador, en Cuenca, en una ciudad en los Andes, muy conservadora, muy católica, y había había otro grupo en Gante, que es una ciudad muy progresista, había ciudades también de África, estaba la Johns Hopkins se me ha ido la ciudad, bueno, una ciudad también muy progresista en Baltimore, en Estados Unidos. Y en todos los lugares, las normas, los roles y los estereotipos eran los mismos. Es decir, es un sistema a nivel global. ¿Había jóvenes con discapacidad? No, en nuestro caso no. No te puedo decir en el resto, pero no tenía. Pero sí que se repetían. Esto empezamos en 2015, o sea, tampoco hace nada. ¿Perdón? Bueno, yo lo dejé en 2017, porque volví a España. Pero el proyecto continúa en alguno de los lugares. Sí. Y tenía muy interiorizado, ¿no? Aquí tenéis una de las expresiones que sacamos de las entrevistas. Son los chicos los que deben pedir salir a la chica. Porque puede parecer algo muy sutil, pero está muy claro quién tiene el poder en la relación, ¿no? Que sea el chico el que pide salir a las chicas. Y veíamos en estas entrevistas que hacíamos con los adolescentes algo que también era muy triste, por otra parte, era que cuando llegaban a la adolescencia, las mujeres entendían que su mundo se hacía más pequeño, tenía menos oportunidades, había más peligros, la familia les protegía más. Y cuando los chicos llegaban a la adolescencia, se abría su mundo. Tenían más oportunidades, tenían más libertades, se les daba mayor responsabilidad. Y eso es luego algo que continúa en la edad adulta, ¿no? Como las mujeres vemos reducido nuestro campo de acción, durante muchos años nuestro campo de acción ha sido la casa, las tareas de cuidado en la casa, ahora es más amplio, pero aún así tenemos menos libertades y menos poder que los hombres. En el caso de los hombres, cuando llegan a la adolescencia,
se les abre el mundo, ¿no? Y como digo, esto se repetía en 15 países. Y como veis aquí lo que dice, ¿no? Empieza desde los 10 años. O sea, a los 10 años ya lo hemos incorporado tanto estas cuestiones más relacionadas, como digo, con las relaciones románticas. No significa que antes no hayamos aprendido esas normas, ¿no? Pero que ya con 10 años tenemos muy claro cuál es nuestro papel en la relación, si somos hombres o si somos mujeres. También hay diferencias en cuanto a las conductas relacionadas con la salud. En salud pública hablamos mucho, ¿no?, de las conductas pues, de fumar, de tabaco, de hacer actividad física, de cómo nos alimentamos. Y en este caso voy a traer un ejemplo que perjudica a los hombres, para que tengamos la idea de que las cuestiones de género no solo son cuestiones de mujeres. Las normas de género tienen impacto negativo tanto en hombres como en mujeres, si bien es cierto que las mujeres somos el grupo más perjudicado, ¿no? Y vamos a hablar de la entidad masculina heterosexual hegemónica, que les hace que estén expuestos a más riesgo, ¿no? Por ejemplo, a más accidentes laborales. Son quienes hacen los trabajos más manuales y eso hace que estén expuestos a este tipo de accidentes, especialmente en comunidades más pobres. Lo que se llama la prueba de masculinidad, el tener que reforzar esa idea de masculinidad, hacen que sean más víctimas de violencia. Es cierto que son quienes más ejercen la violencia, pero también son más víctimas de violencia, de homicidios, de asesinatos, también más accidentes de tráfico, por esa conducta de querer reforzar esa masculinidad, pues saltándome las normas de tráfico, conduciendo bajo el efecto de ciertas sustancias, conduciendo más deprisa. También hacen más deportes de riesgo, están más expuestos al abuso del alcohol, de las drogas, del sexo no seguro. Y como decíamos antes también, a cuestiones de salud mental, el hecho de no poder expresar emociones también hace que tengan mayores problemas de salud mental, ¿no? Y decíamos, por una parte, que accedemos al sistema de salud de manera diferente. Hay estudios que dicen que las mujeres frecuentamos más los sistemas de salud, incluso cuando eliminamos las visitas relacionadas con temas reproductivos, que muchas veces esas visitas no son por cuestiones nuestras, sino por cuestiones de cuidados de otras personas, de tanto niños, niñas como personas con algún tipo de dependencia, y que también vamos más tarde al médico, a la consulta, porque tendemos a primero dejar atendido todo lo demás y luego ya vamos a la consulta, ¿no? Y además decíamos que el sistema de salud nos trata de manera diferente si somos hombres y somos mujeres. El ejemplo clásico, que casi seguro ya habéis escuchado, es el del infarto. ¿No? Muchos decís que sí. El del infarto agudo de miocardio. Se describió por primera vez en los años 90. Se describió en dos publicaciones, una de las revistas más importantes en medicina, que analizó 60.000 infartos. Y vio que las mujeres tenían un retraso diagnóstico, había menos sospecha de diagnóstica en mujeres que en hombres. Y esto decían que se explicaba porque las mujeres presentaban síntomas atípicos del infarto. Porque ¿cuál es el síntoma típico del infarto? ¿No? Y casi que todas hacemos así, enseguida entendemos que ese es el síntoma. Ese síntoma es típico de los hombres, pero no es tan típico de las mujeres, que presentan otros síntomas, como es dolor epigástrico en la parte alta del estómago, también como un dolor mandibular, palpitaciones, incluso algunas mujeres también describen como un dolor aquí en la cabeza, un malestar general, que se dice que es inespecífico y que se ha llamado atípico. Atípico porque no es el de los hombres, pero es el típico de las mujeres, ¿no? Esta publicación, se decía también que, o se dijo después, ¿no?, que esto se debía a que en los estudios de enfermedad cardiovascular se incluía mayoritariamente a hombres, porque se pensaba que era típico de hombres también las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Tenemos también la idea de hombre mayor, quizá fumador, que bebe, que tiene un infarto. Hoy sabemos que la enfermedad cardiovascular es una de las principales muertes en mujeres. Depende del país, es la primera o segunda causa de muerte de mujeres, o sea que también es típica nuestra, ¿no? Estas publicaciones vinieron acompañadas de una editorial firmada por Bernadette Healy. Bernadette Healy fue la primera directora de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos y se dice que es la que inició lo que llamamos la medicina de género, de que cuestiona estas cuestiones de género.
Ella lo que hablaba en esta editorial era equiparando esta situación de la menos sospechada diagnóstica del infarto en mujeres con un libro que se llama Gentle, que a lo mejor algunas también conocéis una película que se llama Gentle, que la protagonizaba Barbara Streisand, que bueno, porque cuando se lo cuento a mis alumnos, que claro, son de 20 y pocos, todos dicen Barbara Streisand, ¿ella quién es? Bueno, pues la protagonista de este libro era una mujer judía que quería acceder o leer los textos sagrados que estaban en la sinagoga, que estaban solo accesibles para los hombres. Entonces, Bernard Vigili lo que dice es que las mujeres que sufrían un infarto, bueno, perdón, la protagonista lo que hacía era vestirse de hombre para acceder a la sinagoga, ¿no? Entonces, Gili lo que dice es que las mujeres que sufren un infarto deben disfrazarse de hombres, es decir, presentar los mismos síntomas que presentan los hombres si quieren tener una atención adecuada. Y que, como digo, es uno de los ejemplos más conocidos, que ya incluso sale en la prensa general, llevamos escuchando hablar de estos síntomas. Yo en la Universidad de Miguel Hernández llevo 7 años, creo, y hace 5 o 6 años los alumnos todavía me decían, pero esto es verdad, profesora, dice, porque a mí nadie me lo ha contado, ¿no? Y yo ya los veía en quinto entonces, y nadie les había hablado de esto. Ahora ya sí, ¿no? Sabemos todos, sí, ya sabemos que es diferente, ¿no? Pero porque hace 30 años que se describió, ¿no? Como digo, aquí comenzamos a hablar ya de estas cuestiones de género y se habla del sesgo de género en la práctica médica, como las diferencias en el tratamiento de mujeres y hombres con un mismo diagnóstico que puedan resultar positivas, negativas o neutras para la salud de los mismos. Yo lo de neutra no me lo creo, pero es la definición. Para mí el problema que tiene esta definición es que pone la responsabilidad en los y las profesionales de la salud y obvia que los y las profesionales de la salud diagnostican y tratan según han aprendido en las universidades, según el conocimiento que se transmite en las universidades. Y ese conocimiento viene de una investigación que es sesgada desde la perspectiva de género. O sea, que el origen de este sesgo de género estaría en la investigación, ¿no? Como hemos dicho antes, si incluimos solo a hombres en los estudios de enfermedad cardiovascular, pues al final la información que tenemos viene sesgada, la transmitimos en las facultades y luego los profesionales van a tratar según esa formación, ¿no? A mí me gusta mucho este cómic que expresa muy bien esta situación, ¿no? Aquí veis pues, un hombre que va a la consulta y dice, tengo un dolor en el pecho, el profesional reacciona rápido y rápidamente está en el hospital y ya pasamos al siguiente, porque me he equivocado. Aquí. Bueno, y veis que son 3 diapositivas nada más, ¿no? 3. Y ese es el caso de una mujer, ya vemos que ya son 6 diapositivas, ¿no? En la que, bueno, ¿qué le ocurre? Pues mira, tengo un dolor en el pecho, ¿dónde le duele? Pues en el centro, ya no es tanto a la izquierda, ¿no? Ya es más en el centro. Tengo algo así como un peso, incluso llega a decir, bueno, tengo palpitaciones, me encuentro muy mal, a ver si me está dando un infarto. Y él me dice, un infarto, dice, se siente nerviosa, tiene algún problema en casa, y ya cuando la mujer está muy mal, está la sospecha diagnóstica, ¿no? Cuando le está dando el infarto ya es cuando actúa. Y aquí tenéis, ¿no? De media se tarda 26 minutos más en diagnosticar un infarto a una mujer que a un hombre. Y eso tiene un impacto en la salud, en las probabilidades de recuperación y de cómo nos recuperamos de ese infarto, ¿no? Y recuerdo que hablamos de los años 90, ¿no? De cuando decíamos que las mujeres presentaban otros síntomas. Que ya hablar de otros síntomas o atípicos ya nos dice, ¿no?, cuál es el patrón en ciencias de la salud. Voy a decir, hace 30 años. Estas guías salieron en agosto de este año. A mí me las envió una compañera, una médica que trabaja en cuidados intensivos. Me dijo, échales un vistazo y me dices qué te parece. En estas guías, que son de tratamiento de síndrome coronario agudo, veis que en ese cuadrito habla de los síntomas. Y fijaros que sí que incluye, ¿no?, pues ese dolor en el pecho, tanto en hombres como en mujeres, aunque en el caso de las mujeres es un dolor más en el centro, no tan desplazado. Y sí que pone aquí los otros síntomas que presentan las mujeres, ¿no? Y además lo ha representado de manera, pues, cuáles son más típicos de hombres y cuáles de mujeres, con lo cual algo se ha hecho, ¿no? Ya podemos estar un poquito más tranquilas, que al menos algo se ha hecho. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención es esto que
Aquí os he cortado varios trozos, pero vamos a ir viendo poco a poco. Yo pues lo que hice fue buscar si hablaba de esas diferencias en el manejo del síndrome agudo coronario entre hombres y mujeres. Y tiene un parrafito específico de diferencias por sexo, que ya es algo positivo. Pero lo que dicen estos párrafos es, por una parte, que hay algunas diferencias en cuanto a la epidemiología, en cuanto a factores de riesgo, de frecuentes en uno u otro sexo, pero que ambos reciben el mismo beneficio de las estrategias que hay de manejo. Entonces dice que deberían manejarse de manera similar. Un poquito más abajo dice que no hay información, o sea, no hay datos que hable de un manejo diferente entre hombres y mujeres, por eso dice que debían manejarse de la misma manera. Sin embargo, en la práctica clínica se maneja de manera diferente entre hombres y mujeres. Las mujeres tienen menor probabilidad de ciertas intervenciones que tenéis aquí. Se están diciendo, no hay evidencia de que deban manejarse de manera diferente, pero en la práctica sabemos que se está manejando de manera diferente y que las mujeres tienen menor probabilidad de ciertos tratamientos. Y un poquito más abajo dice que todavía hay estudios que dicen que hay pocas mujeres en los ensayos de enfermedad cardiovascular. Y si fuéramos a estos numeritos son referencias bibliográficas muy actuales, que dicen que todavía las mujeres no están participando lo suficiente en los estudios de enfermedad cardiovascular. Por una parte nos dicen que no hay evidencia de que deba tratarse de manera diferente y por otra parte nos dicen es que tampoco lo hemos mirado, seamos sinceros. O sea, hemos dedicado este apartado, pero nos acaban de decir, pero tampoco lo hemos mirado, ¿no? Hay una frase que dice que la ausencia de evidencia no es la evidencia de la ausencia. Es decir, que no haya, exacto, lo que estamos hablando aquí, ¿no? No existe, pero porque no lo hemos visto tampoco, no lo hemos buscado, ¿no? Y como digo, esto es de agosto de 2023, ¿no? de la Sociedad Europea de Cardiología. Y este tema de la no inclusión de las mujeres en los ensayos clínicos tiene un largo recorrido y cierta explicación, ¿no? Fue en los años 60 y 70 con dos grandes escándalos, el primero el de la talidomida, no sé si les suena, ¿no? Era un fármaco que se daba especialmente a mujeres embarazadas para evitar las náuseas, pero tenía efectos teratogénicos, es decir, que provocaba malformación en el feto. Y el dietilvestrol también provocaba malformaciones en el feto. Esto hizo pues, que hubiera cierta precaución, sobre todo en mujeres embarazadas, en el hecho de incluirlas en los ensayos. En 1977, la FDA, que es la agencia que regula cómo se estudian los medicamentos en Estados Unidos, publicó unas recomendaciones y dice que hay que tomar precauciones en el caso de incluir a mujeres en edad fértil en los ensayos clínicos. Esas precauciones se tradujeron en no incluimos a mujeres en los ensayos clínicos, porque tenemos miedo. Tenemos miedo a esos efectos teratogénicos, ¿no? de malformación en el feto, pero también reconocemos que las mujeres tienen hormonas que cambian en el ciclo menstrual. Algunas además toman terapia hormonal sustitutiva por la menopausia, otras toman anticonceptivos hormonales. Todo eso es muy complejo de estudiar. Eso puede afectar a los fármacos, puede influir en la efectividad, en los efectos adversos y me complica mucho el estudio. Además, las mujeres son más difíciles de incluir en los ensayos clínicos y faltan un poco más porque tienen las tareas de cuidados, con lo cual me es más sencillo estudiarlo en hombres y ya cuando saque el fármaco al mercado ya veremos lo que pasa. Y esto estuvo ocurriendo durante muchas décadas, hasta que a principios de los años 90 en Estados Unidos, gracias al trabajo de grupos feministas, se publicaron dos guías, que son las guías que rigen cómo se hacen los ensayos clínicos, en las que se dicen que se deben incluir a las mujeres en los ensayos clínicos, porque el principio general en un ensayo clínico es que la población que entra a formar parte del ensayo tiene que representar a la población que luego se va a tomar ese fármaco. Entonces, si hay una enfermedad que afecta a ambos sexos, y muchas de ellas, como hemos dicho, van a afectar más a las mujeres, pues debemos incluir a mujeres y en una proporción que sea la adecuada. Y que además, en esta guía se dice, no solo incluir a las mujeres, sino que analizar todos los datos por sexo. Analizar todos los datos para hombres, para mujeres y ver si hay diferencias.
Además, analizar si hay interacciones entre las hormonas, tanto las hormonas propias de las mujeres como por tratamientos, como decíamos, de terapia hormonal o anticoncepción hormonal. El caso de Europa, deciros que publicaron un artículo, unas guías, en el periodo 2005-2009, en el que decían que ante ese reclamo de publicar unas guías específicas para el caso europeo, específicas que incluyeran esas diferencias por sexo entre hombres y mujeres, dijeron que no era necesario, que si tú mirabas las guías, todas las guías que tienen, porque son muchas guías dependiendo del tipo de fármaco, del tipo de estudio, que se podía intuir que había que hacer un análisis por sexo, pero que no era necesaria una guía específica. A día de hoy siguen sin publicarla, ¿no? A pesar de que se han publicado estas guías y que, por ejemplo, en Estados Unidos el National Institute of Health, los Institutos Nacionales de Salud que financian la investigación en salud en Estados Unidos, dicen que no financiarán ensayos clínicos que no incluyan a mujeres. Lo hecho es que se están incluyendo a mujeres, pero en mucha menor proporción que los hombres, y el análisis por sexo no aparece por ningún sitio. Con lo cual, todavía estamos aquí luchando por lo mismo, ¿no? Comentaros aquí dos datos que creo que pueden ser relevantes. Como decíamos, los fármacos se estudian en hombres, pero una vez salen al mercado los consumimos nosotras también, ¿no? Sin saber muy bien cómo funcionan en nosotras, si son igual de efectivos, necesitamos dosis diferentes, si los efectos adversos son los mismos. Hay una editorial publicada en Science, que es una de las revistas más prestigiosas, que dice que 8 de cada 10 muertes en Estados Unidos relacionadas con fármacos son en mujeres. Probablemente porque no sabemos bien cómo funcionan. Y que, hablando del infarto, ¿no?, que es el caso más conocido, de ese retraso diagnóstico, que queda como caso paradigmático, hay un estudio que se realizó en Dinamarca, en el que se siguió a una población de 7 millones de personas durante 20 años y se vio su retraso diagnóstico en diferentes patologías. Estudiaron 770 patologías. En todas las patologías el retraso diagnóstico era mayor en mujeres, con una media de unos 4 años. Aquí había patologías muy diversas, por eso puede haber un retraso diagnóstico muy amplio. Pues las mujeres teníamos ese retraso diagnóstico en 770 patologías, muy probablemente relacionado con esos criterios diagnósticos que se establecen estudiando a los hombres, ¿no? Vale. Pues vamos a ir al ejemplo del dolor, que quizá también lo habéis escuchado, ¿no? El caso del dolor es uno también de los más estudiados. Aquí tenéis un artículo que a mí me gusta mucho porque desde el título lo deja bastante claro, ¿no? Habla de hombres valientes y mujeres emocionales. Es cierto que Es cierto que hombres y mujeres expresamos de manera diferente el dolor, lo vivimos de manera diferente y lo expresamos de manera diferente, pero también es interpretado de manera diferente por los y las profesionales sanitarios. Y aquí, como veis en el título, en el caso de los hombres, como los hombres son más estoicos, ¿no?, aguantan más el dolor, cuando un hombre se queja, esa queja se toma más en serio. Y el profesional lo que hace es, si necesita un tratamiento, es un tratamiento más agresivo contra ese dolor y se busca cuál es la causa del dolor, muchas veces con una derivación a un especialista. Las mujeres somos más débiles, nos quejamos mucho y además tenemos, según lo que dicen los estudios, tenemos un umbral del dolor más bajo, con lo cual, pues como nos quejamos antes, el profesional lo interpreta así y hay un tratamiento más suave, por decirlo así, una analgesia más suave y menos derivación al especialista para buscar cuál es la causa. Sí, pero como digo, estos son estereotipos que no significa que usted sea así, pero que si un profesional, si usted va a un profesional y se queja del dolor, probablemente lo interprete de otra manera.
está actuando ese estereotipo. Incluso en mi caso hasta se han asustado los mismos médicos, pero ¿cómo no has venido antes? Tienes que estar a punto de perforación por apendicitis. Pero ¿cómo no has venido antes si te ha tenido que doler muchísimo? Pues a mí no me lo voy a dar. ¿Podría ser también que los hombres sean más insistentes por la educación que han recibido en querer una solución y un tratamiento, más firmes en la demanda de un tratamiento que las puede tener? En explicaciones de por qué se sienta diferente. Aquí se ha estudiado más cuál es la percepción de los profesionales, pero también es cierto que la relación entre paciente y profesional es diferente si somos hombres y mujeres, ¿no? Como suele decir, nosotras solemos acatar más las... Generalmente la relación entre profesional y paciente es muy paternalista, en la que el profesional dice, bueno, yo como tengo el conocimiento, no he hecho... Estudiar también que hay muchísimas más mujeres médicas que hombres. Si cambia o va a cambiar la relación con las pacientes mujeres cuando la... Sí, hay estudios que miran si el profesional es mujer o hombre y si interacciona de manera diferente entre hombres y mujeres y suelen decir que no hay diferencia. Por lo que decíamos, por esa educación que han recibido. Es que eso te iba a decir yo, que depende con quién te toque, porque yo estoy mucho en el hospital y me ha tocado con gente, pues, por ejemplo, con el tema de la máquina, el tema de las apneas y estas historias, de una neumóloga, de matar en mi caso, a la siguiente consulta cambiarme de neumóloga y le dicen, mira, es que tú tienes los síntomas de las mujeres. O sea, que ella tenía una perspectiva de género que la anterior no tenía, y eran las dos neumólogas. O sea, quiero decir, no tiene nada que ver que sea chico y chica. Yo creo que va un poco más en sentido qué tipo de estudios o qué investigación personal hace cada uno. Y también de la facultad en la que haya estudiado y cómo se transmite, porque a mí el otro día... Sí. A mí el otro día dando una charla en Valencia, una alumna me dijo, ¿y vosotros tenéis una asignatura específica de salud y género? Porque lo ideal es que fuera algo transversal, ¿no?, de todas las asignaturas. Y yo dije, no, estoy yo. O sea, yo soy la representación de género y salud. Cuando me ven a mí es cuando yo voy introduciendo estos temas, pero si no, no se habla, ¿no? Y realmente facultades de medicina, en enfermería sí hay más cuestiones de género. Pero en medicina, creo que en Cataluña se está comenzando ahora a incluir asignaturas específicas. Sí, luego también están los intereses personales, ¿no? Muchas de nosotras nos hemos creado un grado de trabajo investigado unas horas libres y no Sí. Bueno, vamos a continuar para ver algunos ejemplos más. También se pueden dar sesgos de género en problemas de salud que afectan específicamente a las mujeres. Y un ejemplo también que empieza a hablarse más a nivel general es el de la endometriosis. La endometriosis sabemos muy poco sobre ella, porque se ha investigado muy poco, no se ha considerado una prioridad. Sin embargo, fijaros aquí, afecta entre el 5 y el 15% de mujeres. Es una cifra para cualquier problema de salud que es bestial, ¿no? Fijaros aquí, las mujeres pueden pasar años sufriendo antes de recibir un diagnóstico y tratamiento, 6,7 años desde la presentación de los síntomas hasta tener un diagnóstico. Un retraso de 6-7 años en los que se sufre un dolor que es incapacitante y que muchas mujeres han escuchado esto de es normal que la regla duela, no te quejes tanto, ¿no? E incluso podríamos hablar, ¿no?, de cuando salió este tema de las bajas por dolor menstrual. La gente dice, hombre, ahora las mujeres se van a poner a quejarse todos los meses para tener unos días de vacaciones, ¿no? Cuando nadie se cuestiona cuando un hombre va por dolor lumbar, si se lo está inventando o no, para tener una baja. Sí. Ahí no lo cuestionamos, pero en el caso de las mujeres, hombre, las mujeres ahora todos los meses van a estar quejándose, ¿no? Persisten ideas arcaicas de histeria, ¿no?, de que las mujeres nos quejamos mucho, que somos muy emocionales, además cuando nos quejamos, que son síntomas difíciles de tratar porque nosotras no sabemos manejarlo. Hay un estudio que trabajaron sobre profesionales preguntando sus percepciones y decían que las mujeres con endometriosis eran difíciles. Algunos decían que se habían vuelto consumidas por su enfermedad y a veces que estaban locas. O sea, mujeres que están sufriendo dolor, que se les dice que están locas, ¿no? Entonces hicimos un estudio también en espondiloartropatías,
en los que las mujeres, hay un retraso de diagnóstico en espondiloartropatías de unos 6 años en general, pero de 8 en mujeres, y mujeres que en ese tiempo habían recibido diferentes diagnósticos. Muchos decía que tenían fibromialgia cuando no era fibromialgia, pero otras habían sido derivadas a psicólogos y psiquiatras diciendo que ese dolor lo estaban generando por cuestiones emocionales y no habían recibido ese diagnóstico de espondiloartropatías, ¿no? Aquí un ejemplo que a mí me resulta muy curioso también de este verano, en el que lo que hicieron fue medir cuál era la capacidad de absorción de los productos de higiene menstrual. Y lo hicieron porque era un grupo de ginecólogas interesadas en, bueno, cómo definimos lo que es un sangrado excesivo durante el periodo, que sirve para diferentes diagnósticos, ¿no? Pues no está muy claro cómo está definido. Y se dieron cuenta, que he señalado aquí, que no había ningún estudio que analizara la capacidad de absorción de los productos de higiene femenina que hubiera utilizado sangre. Se utilizaban otros productos con diferente densidad, cada uno utilizaba el que quería y ahí sacaban los resultados. Y ellas dijeron, hombre, pues si estamos midiendo algo que tiene que absorber sangre, hagámoslo con sangre, ¿no? Y estamos hablando, como os decía, de este verano. Ya han podido tener cuál es la capacidad de absorción de los productos y ya establecer lo que entendemos como sangrado excesivo, ¿no? Y cuando lo publicaron, que además salió mucho en los medios, muchos ginecólogos decían, es que yo nunca me lo había preguntado, cómo se había medido esto, ¿no? Tuvieron que dedicar a un grupo de ginecólogas a hacerse esta pregunta y hacer esta investigación que ha resultado tan útil, ¿no? Y publicada también en una muy buena revista, ¿no? Otro ejemplo de ese interés de la medicina, ciencias de la salud por temas de mujer, cuando se ha interesado en medicina por la mujer ha sido por cuestiones reproductivas, ¿no? De la reproducción sí que conocemos bastante porque bueno, aquí tenemos un producto que nos interesa, ¿no? Que es que las mujeres tengan bebés. Pero esa parte, por ejemplo, de salud sexual ha sido totalmente obviada. Y aquí tenéis el ejemplo del clítoris. Aquí tenéis a esta uróloga que dice que es el órgano menos divulgado y más desplazado de la historia de la medicina. Hasta 1998 no se describió su anatomía completa, que estamos diciendo que esto hace nada, en el 98 es hace nada, así que contamos todo lo que sabemos sobre el cuerpo humano, y hasta el 2010, que también es ayer, no se logró representar por primera vez un clítoris estimulado en una imagen 3D. Pues la uróloga Helen Connell, en la que se mostraban sus más de 15.000 terminaciones nerviosas. Imaginaos que los hombres tuvieran un órgano con más de 15.000 terminaciones nerviosas dedicados solo al placer, lo que sabríamos de ese órgano. Y ahora estamos aprendiendo lo que es el clítoris, cómo funciona y cuál es su anatomía, ¿no? Otro ejemplo también, el de la medicalización. ¿Cómo la medicalización? Medicalizar es dar tratamiento farmacológico a cualquier cuestión, obviando que muchas veces el origen de esos malestares puede ser temas sociales, ¿no? Siempre desde medicina tenemos mucha tecnología, muchos fármacos para curar cualquier problema, sea el origen que sea. Y se ha utilizado las diferentes etapas del ciclo vital de las mujeres para esa medicalización, ¿no? Podríamos hablar de la medicación, por ejemplo, del parto o de cualquier otro momento, pero vamos a hablar de la menopausia. Cómo la medicina ha presentado la menopausia, que es una etapa del ciclo vital, como una enfermedad además asociada a ciertos riesgos, para el que tenemos un tratamiento, que es la terapia hormonal sustitutiva. Una terapia hormonal sustitutiva que presenta muchos problemas. En este trabajo, Nancy Krieger, que es una socióloga muy conocida, se preguntaba por qué durante más de 4 décadas se estuvo prescribiendo a muchas mujeres. Es cierto que actualmente la terapia hormonal sustitutiva está más restringida a su uso, pero ha tenido un éxito comercial hasta los años 2000, impresionante, en el que decía, bueno, ¿por qué durante más de 4 décadas, desde mediados de los años 60, se ha prescrito a millones de mujeres fármacos potentes si se sabía desde 3 décadas antes que era carcinógeno? Realizaron una revisión de todos los estudios de terapia hormonal sustitutiva y vieron que ya en los años 40 había indicios de que podía provocar cáncer. Sin embargo, era un éxito total de ventas hasta que en el año 2002, en un estudio que se estaba realizando en Estados Unidos, porque se suponía que la terapia hormonal tenía beneficios para la salud cardiovascular, específicamente para la salud cardiovascular, se vio que las mujeres que estaban tomando terapia hormonal sustitutiva tenían más riesgo de enfermedad cardiovascular y de cáncer.
De ahí se restringió mucho su uso. Pero realmente ya había sospechas desde 40 años antes de esto, ¿no? Bueno, aquí tenéis todos los sesgos de género en investigación, no da tiempo a verlos todos, hemos visto ya bastantes de ellos, ¿no? Y ya muy rápido para terminar, voy a acabar con algo positivo de lo que sí que se está haciendo en ciencia. Hace un par de meses, la revista Lancet, que es una de las más prestigiosas en ciencias de la salud, publicó una comisión. Las comisiones de Lancet lo que hacen es reunir a las personas que más saben sobre determinado tema y hacer un resumen de lo que se sabe sobre ese tema. Y sacó una comisión que llamaron Mujer, Poder y Cáncer, que ya el nombre es bastante contundente, ¿no? Y hacen una revisión sobre la relación de la mujer con el cáncer en muy diferentes esferas. Como individuos o personas sanas que participan en actividades de prevención o de promoción, como personas que tienen un diagnóstico, como cuidadoras informales, cuidadoras de familias o de personas que tienen diagnóstico, como abogadas como de los pacientes, realizan actividades de abogacía, de defensa de la salud de los pacientes. También como la fuerza que cuida profesionalmente, como médicas, como enfermeras, como psicólogas, y también como investigadoras y como quienes toman decisiones políticas. Para dejar un poco más de tiempo para la discusión, voy a mostrar solo algunos de los datos. Fijaros aquí lo que dice. Dice que de los 2,3 millones de mujeres que mueren prematuramente por cáncer, aquí hablamos de todos los cánceres, que generalmente cuando pensamos en cáncer y mujer pensamos solo en cáncer de mama, pero estamos hablando de todos los cánceres, que dependiendo del país, el cáncer es la primera o la segunda causa de muerte. Pues de los 2,3 millones de mujeres que mueren prematuramente de cáncer cada año, 1,5 millones se podía prevenir si hubiera estrategias de prevención y de detección temprana. Y 800.000 se podrían prevenir si tuvieran un acceso óptimo a recursos. Estamos hablando de 2,3 millones de muertes evitables. Y algunos datos. Dice que, por ejemplo, sabemos muy poco de los factores de riesgo de cáncer en mujeres. Solo en este estudio en Reino Unido decía que las mujeres que acudían a un screening de cáncer, solo un 19% se le informaba de la asociación que hay entre el alcohol y el cáncer. El alcohol sabemos que es un factor de riesgo para la mayoría de cánceres. Sin embargo, las mujeres no lo detectamos como tal, ni los profesionales nos dicen que sea un factor de riesgo, ¿no? Además, también cuando enfrentamos la enfermedad, como decíamos, tenemos menos recursos. Algo que no he tocado mucho, porque va a haber una sesión después, es el tema de los cuidados como generador de desigualdades. Aquí tenéis un dato que es bastante potente, que es que si incluyéramos las tareas de cuidado en el Producto Internacional Bruto de los países, están alrededor de un 2, un 3 o un 4% dependiendo del país. Imaginar la importancia que tienen los cuidados si los cuidados fueran remunerados y fueran reconocidos socialmente, ¿no? Las mujeres todavía estamos poco en las organizaciones, en las sociedades científicas relacionadas con el cáncer, aunque como comentabais, somos mayoría en ciencias de la salud, y no de hace 4 o 5 años, sino desde hace mucho tiempo. Sin embargo, solo el 16% están en posición de liderazgo. Y aquí seguro que habéis visto alguna foto de reunión de presidentes de sociedades científicas de medicina. Y hay que buscar con lupa a las mujeres, en las sociedades de enfermería igualmente, ¿no? En todos los campos relacionados con la salud. Y además, quienes trabajan como profesionales de salud describen muy frecuentemente condiciones de discriminación y de abuso, incluido abuso sexual, entre sus compañeros, ¿no? Ya para terminar, no voy a entrar, pero la Comisión termina dando como 10 acciones prioritarias para el abordaje del cáncer desde la perspectiva de género, que incluyen cosas tan sencillas como desagregar los datos de las investigaciones por sexo, porque todavía no se hace. Incluso en España, que tenemos una ley de igualdad que incluye este punto, que todas las investigaciones deben desagregar su información por sexo, no se hace. Con mucho se dice cuántas mujeres y cuántos hombres hay en la población.
pero nada más, ¿no? No se hace un análisis por sexo. Y para terminar, contaros otra de las acciones que dicen es co-crear sistemas de salud que sean accesibles y respondan de una manera respetuosa y con calidad para las mujeres. Y es una línea que se está trabajando mucho en Europa. A nosotros nos acaban de financiar el Ministerio de Sanidad un proyecto para realizar en Elche, una ciudad también de Alicante, en el que vamos a co-crear intervenciones para reducir las desigualdades en la atención sanitaria. ¿Qué significa co-crear? Que no vamos a ser nosotras las profesionales que vamos a decir, aquí lo que hay que hacer es esto, esto y esto, sino vamos a ir a la comunidad, vamos a decir, lo que se podría hacer, o lo que entendemos nosotros que se podría hacer, son estas cosas. ¿Qué os parece? ¿Qué propuestas tenéis? ¿Qué veis prioritario? Vamos a co-crearla con la comunidad y testar estas intervenciones para una atención que tenga en cuenta las desigualdades, específicamente las desigualdades de género en la atención sanitaria. Y lo hacemos simplemente, ya para terminar, porque yo os he presentado muchos datos, y hay muchísimos más, sobre esta invisibilidad de las mujeres para la medicina, estas desigualdades de género, en las que, como decía, venimos hablando sobre todo desde los años 90, pero nuestro grupo nos planteamos, bueno, ya hay mucha denuncia, hay mucha crítica sobre estas desigualdades, pero ¿qué hemos hecho al respecto? Porque hemos revisado qué es lo que se ha hecho tanto en políticas como en la práctica clínica, y hay muy poco hecho realmente. Con todo el conocimiento que tenemos, hay muy poca acción al respecto, y es lo que nos mueve ahora, ¿no? El diseñar esas acciones para disminuir estas desigualdades de género. Y ahora sí dejamos unos minutitos para la discusión, para compartir inquietudes. Sí, bueno. Sí, luego aquí. Bueno, yo soy Pilar Ruiz, presidenta de Tú Reconoce tu Fertilidad, que es una asociación que enseña los métodos de reconocimiento de la fertilidad mediante los indicadores fisiológicos. Desde hace casi 40 años estamos aquí. ¿Que no se oye? Igual de pie, si te pones de pie, igual. Bueno, pues, como decir, ¿me oís ahora? ¿Sí? Bueno, soy Pilar Ruiz, soy de aquí, de Portugalete, nací aquí, y tengo 82 años y llevo 42 o así, enseñando métodos de reconocimiento de la fertilidad. Soy presidenta de una asociación que fundé en el 1996. Y enseñamos a chicas y a parejas a reconocer a lo largo del ciclo menstrual los días fértiles y los infértiles para decidir cuándo ellos quieren tener sus relaciones según lo que pretendan, embarazo o no. Yo he hecho en falta, en España en general, que esto no se quiere promulgar. O sea, no se ha hecho ningún estudio si los anticonceptivos, por ejemplo, están siendo un factor importante en el cáncer de mama o de útero, de ovarios, la investigación hormonal, de todo eso que a veces se está tomando anticonceptivos desde los 13 años o cosas así. ¿Y qué hace eso sobre el cuerpo de la mujer? Y si eso es un factor. Se lo he dicho a los ginecólogos de Cruces, del hospital, y he demandado que se haga un estudio científico, pero no lo quieren hacer, porque hay muchos intereses económicos detrás de todo esto. Y es la pura verdad, se diga o no se diga. Odeblad, un científico sueco, unos 5 años, ha hecho montones de investigaciones y se han publicado en muchísimos países europeos, en cantidad de revistas importantísimas. En España no se ha publicado ni un solo estudio de eso. El último que hizo poco antes de morirse fue la repercusión sobre los adolescentes y jóvenes en la salud de las chicas, empezando pues, en estos grupos que has señalado, más o menos de 13-14 años hasta los 20 años. Importantísimo. Y ahí señala cómo está haciendo un daño tremendo a la salud de la mujer, de la adolescente, de la joven. Porque además de, para el SIDA, por ejemplo, la mujer tiene un tapón de moco
que es el último que se elabora en el desarrollo de los mocos cervicales, que no se da hasta los 18 o 20 años. Con lo cual las niñas y las adolescentes están mucho más expuestas al SIDA, porque les puede entrar la infección porque no tienen ese tapón, cosa que una mujer adulta sí lo tiene y está más protegida. Bueno, una serie de cosas. Quería decir esta iniciativa, y que lo conocierais, porque es otra alternativa que no se quiere dar a las mujeres ni se quiere informar de ello, porque no interesa económicamente fundamentalmente. Sí, ahí entra un poco también lo que... ¿Quién toma, como decíamos antes, bueno, quién toma las decisiones, quién establece que son prioridades en la investigación? Entonces, en España la investigación pública podría dar lugar para otra jornada, del poco dinero que hay y cómo se deciden las prioridades. Y quizás si hay grupos interesados, se encuentra con esta dificultad, de, por ejemplo, de tener esa financiación pública. Y como decías, pues la financiación privada va a ser más difícil, ¿no? Si hay intereses económicos, si tú vas a estudiar el efecto que puede tener adverso de un fármaco, la industria privada no va, o sea, la financiación privada seguramente no te va a llegar, ¿no? Y también en ginecología, bueno, es un campo, creo que para estudiar, vamos. Hemos presentado un proyecto, ahora, para haber hecho este año, para enseñar, dar la opción. No, si no tiene la mujer, no, pero dar la opción a las parejas que están en lista de espera para la fecundación in vitro, darles la opción de a quienes quisieran les enseñaríamos los métodos estos de reconocimiento de su fertilidad, porque en ese tiempo que de espera suele tener hasta 9 meses, podían aprender perfectamente a conocer esto y tener embarazos, porque de hecho a las que vienen a nuestras consultas hay embarazos de mujeres que vienen después de haberse hecho 2 veces o 3 in vitro con fracaso. Resulta que les enseñas los días fértiles y consiguen embarazos, solo con aprender cómo es mi cuerpo. O sea, la verdad que esta sociedad es un crimen contra las mujeres. Perdón, solo espero una buena noticia, que me han dicho que alargamos hasta las 11:30. Es que ayer fueron las 12 y me faltando un bloque tan extenso y que hubieran promediado un poco. Pues entonces, para que sepáis que tenemos más tiempo, pues si quieres tenemos telepatía, porque igual hemos pensado muchas gracias. Mira, gracias a Pili, de verdad, gracias Pili. Y un referente con 82 años está todavía en la noche. Bien, eso se siente muy mal. Entonces, la primera pregunta es la que te ha preguntado ella. Y yo estaba atenta en lo siguiente, pero es que no se te lo toma bien. ¿El anticonceptivo? ¿El qué? ¿El perdón? Ah. No sé si ha quedado contestado, sí, porque siempre hemos tenido las madres que éramos de que lo tomaban, siempre hemos tenido esa cosa, esta oportunidad, esta. Y eso no sé si se me ha ido o no ha quedado contestado. O sea, yo voy a contestar un poco en general porque no soy especialista, pero yo creo que el problema con la píldora es que también se ha dado así muy general y no se han contado los efectos adversos que ya se conocen. O sea, pueden haber otros que haya que investigar, sobre todo uso a largo plazo, pero es cierto que la píldora se ha dado, pues te duele la regla, pues píldora, te salen granitos, pues píldora, tengo novio, pues píldora, ¿no? A lo mejor incluso mujeres que tienen sexo con mujeres han ido a ginecólogo y píldora, porque tienen relaciones sexuales, y nadie le ha preguntado si las relaciones eran con hombres, ¿no? O sea, se ha distribuido de una manera muy general, sin dar a conocer que tiene muchos efectos adversos, que hay mujeres que lo tienen contraindicado. Por ejemplo, mujeres mayores de 75 años que fuman no deberían tomar la píldora. Eso está dicho ya, es una contraindicación y no se dice. Hay muchas mujeres de más de 75 años tomando la píldora y fumadoras o fumadoras durante mucho tiempo y no saben que tienen ciertos riesgos. Entonces, hay riesgos asociados a la píldora que deben estudiarse a nivel individual. Yo, como digo, no soy médica como tal, yo hablo de la población y es cierto que se está dando sin conocer los efectos adversos, ¿no? ¿Perdón?
O sea, hay estudios que dicen que en determinadas mujeres puede aumentar el riesgo de cáncer. Pero a ver... Que hasta vivir es un riesgo. Por eso digo, a nivel individual hay que... Que para mí la píldora me pareció que fue una liberación. O sea, y fue la bomba. Quiero decir que a mí me parece bien todas estas investigaciones, estoy totalmente de acuerdo, que la vida sea mejor calidad de vida, que a todos nos vaya mucho mejor, seamos más felices, todo eso. Pero es que yo creo que en algo también hay un riesgo. Y yo creo que a muchas mujeres, y yo me encuentro entre ellas, fue una gran liberación poder tener relaciones sin un riesgo de tener un hijo o otras historias. Es verdad que luego vino el SIDA y cortó mucho ese proceso, pero yo... Y si hubieran sacado una para el hombre también hubiera sido mucha liberación. Sí, pero yo nunca me hubiera arriesgado si lo llevaba él. Prefería poner yo las medidas. Sí, aquí es importante pensar que al final la decisión es del paciente, en este caso de la paciente, pero debe ser una decisión informada. Es decir, yo puedo decidir que quiero tomar la píldora como método anticonceptivo, pero sabiendo cuáles son los riesgos. Eso es lo importante, ¿no? O sea, yo no voy a decir aquí, tomad la píldora o no tomadla, pero que esa información sea totalmente informada, conociendo beneficios y riesgos, ¿no? Y en lo de la píldora, vamos por turno porque creo había aquí, la píldora masculina, sabéis que se intentó, ¿no? Que se probó y cuando los hombres dijeron es que me da dolor de cabeza, es que no sé qué, se cortaron los estudios, ¿no? Teníamos aquí, después por aquí y allí, ¿no? En el turno. Y allí también. Yo encantada de escucharla y me he animado a venir a esta mesa redonda porque pertenezco a FECO, de personas con discapacidad física y orgánico. Y si a las mujeres no se les considera en un estudio médico, pues si ya tienes el hándicap de primera discapacidad, y cuando vas a mencionar el sexo, el estereotipo que se tiene de las mujeres con discapacidades que somos asexuadas y no tenemos derecho ni a ser madres. Entonces, las mujeres que se han decidido a ser madres durante todo su proceso de gestación han tenido que estar sufriendo el juicio en el ámbito sanitario, en el ámbito familiar, en el ámbito social, y ya desde un principio que tu interés de ser madre es por tener a alguien que posteriormente te cuide. Y tampoco te reconocen que eres cuidadora. Tú puedes ser cuidadora y de hecho ese es uno de los papeles sociales que te consideran que lo puedes realizar. Eres cuidadora de tus padres, de tu entorno familiar. Pero socialmente y familiarmente es reconocido y valorado. Entonces, ahora que estamos entre mujeres, empezar a vernos como mujeres, con otras características y otras necesidades. Si ya de añadido no te explican un medicamento de anticonceptivo o lo que eso a una mujer, imagínate tú, si ya tienes un tratamiento previo, que puede ser contradictorio. En el estudio que habías comentado, ahí en algún momento habéis pensado en parejas con discapacidad. ¿Habéis algún caso de parejas con discapacidad? En ese estudio concreto, en el que hemos pensado nosotras, dices. No, en vuestro trabajo, en los años que En los lleváis años ahí. que llevo, yo no conozco ningún estudio hecho específicamente para personas con discapacidad. No, Pero en sí, nuestro sí. caso no hay ningún problema, porque es para todo el mundo. Ya, pero es que posiblemente no está ni publicitado ni conocido a nivel, igual a nivel de Portugalete, igual sí tienen conocimiento, pero a nivel estatal o eso, tampoco. Entonces, es una rama muy diferente, pero que necesitamos esos estudios. Totalmente de acuerdo.
en una charla, aunque ha sido larga, no da tiempo a todo, ¿no? Pero en cuestiones de género es muy importante lo que llamamos la interseccionalidad, es decir, que no solo, como decíamos, la mujer no somos un grupo homogéneo, tenemos realidades diferentes y por cuestiones sociales estamos en diferente posición, ¿no? No es lo mismo. La discapacidad también es muy grande, que tampoco se puede, pero si ya se empieza a trabajar con ese enfoque en todos los ámbitos, transversalmente y sumando distintas... Sí, por ejemplo, yo participé en un estudio que hicimos, es CERMI, sí, CERMI, se me olvida el nombre, sobre violencia de género en mujeres con discapacidad, porque sabemos ya bastante sobre violencia de género, aunque es una de las prioridades en investigación que ha tardado mucho en ser reconocida, o sea, no es hasta... Yo prefiero mucho el término violencia machista, porque si hablan de género solo incluye a pareja y expareja. Bueno, eso en la ley, pero en ciencias de la salud entendemos la violencia que se ejerce de hombre a mujer por el hecho de ser mujer, que puede ser violencia machista. Yo puedo utilizar cualquier término, pero es cierto que la ley en española habla de cuando ha habido una relación romántica, que se dice, ¿no? Y estudiamos eso, la violencia de género, la violencia machista en mujeres con discapacidad, porque es muy diferente esa violencia. La violencia que se ejerce, en este caso sí que era de pareja, de hombre hacia la mujer con discapacidad, tiene peculiaridades, ¿no? Está mucha más desventaja. La verdad es que yo participé en ese estudio y acabé rota leyendo las experiencias. La violencia pasiva, la violencia institucional, porque quien te puede ejercer es además igual tu cuidador. ¿Cómo vas a denunciar a la persona de la cual dependes para cuidarle? Yo creo que aquí es importante, esto yo lo he conversado con compañeras así pues en cafés, ¿no? Que quizá la academia especialmente, quienes hacemos ciencia, muchas veces estamos desconectados de la realidad. Entonces, yo veo una realidad, que es la académica, de cierto nivel social, ¿no? Nos movemos en la universidad, que no vemos ciertas realidades y somos quienes decidimos también quién se investiga. Y necesitamos más ese contacto con la realidad, pues que venga una asociación a decirnos, necesitamos más estudios en mujeres con discapacidad, necesitamos más estudios sobre el uso de la píldora, porque nosotros vivimos en nuestra realidad y nuestros intereses pues, se van moviendo según lo que vamos conociendo, lo que también, pues por comentaba, por ejemplo, las prioridades de investigación, de dónde hay dinero para investigar. Y si la enfermedad como la polio, que ahora está la pospolio, a nivel estatal ya está erradicada, a los nuevos médicos ni siquiera se enteran que esa enfermedad existió. Los que estamos ahora actualmente sufriendo la pospolio y como tú decías, se derivan a temas psicológicos, psiquiatra, porque ya está, necesito saber, tengo toda mi vida con ella, voy a saber si tengo síntomas nuevos o no. De poco ahora que nos han considerado víctimas. Pero a ver, si eso se va a derivar aquí, nos van a poder hacer un estudio de la rehabilitación que vamos a necesitar, estupendo, pero eso volverá a ser papel mojado. Sigue y suma, pero bueno, pero en la que ya estamos, no suena. Elisa, yo lo primero agradecerte muchísimo la exposición porque yo me he apuntado sin venir del mundo de la medicina y me ha fascinado la presentación. Me parece que nos hacen falta muchas veces argumentos y fundamentos, el que dices desde lo académico, pero también venimos de un mundo en el que conversamos de cosas banales y sin tener datos y con demagogia y pues estas cosas de tertulias y tal. Pues eso son cosas que dicen unos, que dicen otros como si fueran opinables. Y son cuestiones opinables, no es que yo opine o que yo crea o que yo me parezca o que es lo que he oído en mi casa o en mi familia. Pues me parece que este tipo de presentación de argumentario es muy valioso y aunque no íbamos a entenderlo en el fondo, saber que existe, es decir, que hay gente que tiene fundamentos y argumentos, yo vengo del mundo de la abogacía, entonces yo necesito fundamentos para mover el mundo. Bueno, pues esto, ¿no? Para mover el mundo hace falta argumentos. Entonces, por eso agradecerte que trabajes en ese ámbito, ¿no? Y te quería preguntar
¿cómo te parece, tú que estás en la academia de la docencia, cómo se puede movilizar, porque nosotros venimos casi todas del mundo, pues un poco de la calle, ¿no? ¿Cómo se puede movilizar a otra parte, ¿no? Me preocupa que los profesionales, mujeres jóvenes en la mayoría, pues no tengan esta perspectiva de género, esta perspectiva, pues bueno, no solo que no lleguen a los puestos de dirección, que el director del hospital sea siempre un hombre, o que los profesionales sean 500 mujeres, como pasa en todas partes, pero luego que en el día a día y en la consulta, tu cartera de clientes, de usuarias que tienes y de usuarios, tampoco, o sea, tan difícil generar esa situación, ¿no? Porque también pienso que las médicas también son pacientes alguna vez, ¿no? Y también serán mujeres, antes que médicas, digo yo que... entonces, ¿cómo te parece, porque tú estás en contacto con las mujeres que tienen, pues eso, de 18 y 22 años, ¿no? 25 años. Sí, 24. Pues, o sea, nosotros somos como muy machaconas con el tema. Entonces, como decía yo antes, yo tengo ahora la oportunidad de ver a estudiantes de medicina, también de clase en fisioterapia, en podología y en diferentes másters, pero en medicina específicamente los veo en segundo, luego los vuelvo a ver en tercero y en quinto. Entonces, yo soy la de género, ¿no? Que siempre que puedo, pues meto ahí la cuña, ¿no? Y además también de la cuña feminista o de perspectiva de género, gracias a uno de mis compañeros, Ildefonso Hernández, que fue director general de Salud Pública en el Ministerio hace unos años, que trabaja mucho el tema de políticas y de abogacía. También les metemos un poquito la curiosidad por la abogacía, ¿no? Que dentro de nuestro papel como profesionales también está la defensa de salud de la población, ¿no? Entonces les vamos metiendo ahí un poquito el bicho. Y también nosotros mismos, ¿no? Dentro de nuestro grupo, haciendo sensibilización, desde el programa de radio que tenemos en la UMH, a asistir a cualquier evento en el que podamos levantar la mano y decir algo, ¿no? Como para ir difundiendo este mensaje. Y lo cierto es que la población joven es bastante receptiva a este mensaje, ¿no? Y como son cosas, como decías, vamos presentando datos que no son opiniones, sino que tenemos datos, tenemos evidencia científica muy robusta al respecto, pues no la cuestionan en el sentido de pues esto es una opinión o esto es porque es de determinado partido político, ¿no? Sino que le vamos metiendo esa información, le vamos sobre todo despertando un espíritu crítico, ¿no? Para que no, nosotros en clase siempre decimos, aquí no hay respuesta mala o buena, ¿no? Decid lo que opináis, pero que sea argumentado. Y en esa argumentación gana mucho peso la evidencia científica, ¿no? Y quizá hay cosas que parece que no tengan importancia, pero el otro día también en una charla se acercó una chica joven y me dijo, tú no te acordarás, pero me diste clase en medicina. Y yo, ay, pues la verdad es que no. Digo, mira que para los nombres soy mala, pero las caras sí que recuerdo. Y dices que fue el año de la pandemia, que era online, no poníamos la cámara, y digo, vale. Y dice, pero hay una cosa que me dijiste que me la recuerdo todos los días. Dice que tú dijiste que lo que no se nombra no existe. Que no recuerdo en qué ámbito lo dije, sí lo dije porque a mí me llama mucho la atención y me revuelve un poco cuando las alumnas vienen y dicen que son médicos. Digo, no, tú eres médica, tú eres una mujer que está ejerciendo la medicina, tú eres médica. Y dilo con orgullo, ¿no? O cuando pues estas cuestiones de género, pues también le digo, pues hay que hablarlas porque si no se hablan, no existen, ¿no? Y esa frase se le quedó a ella y dice que la tiene muy en cuenta en la interacción que tiene con sus compañeros y compañeras y su relación con los pacientes también. Y a mí, pues, oye, me dio un poquillo de orgullo, es una sonrisita de decir una cosa leve, pero he marcado a alguien, ¿no? Entonces, en esa parte de difusión de esta información, creo que tiene, como decimos, el avance es lento, los cambios son lentos, y eso puede a veces pues bajarte un poco el ánimo, ¿no? Pero que creo que es muy, muy importante. Y la labor que hacen las asociaciones en abogacía me parece mucho más relevante, ¿no? Perdona, Elisa, antes has hablado que cuando van a lanzar algún fármaco, no sé si has dicho en Estados Unidos, que había como una obligación de que ese estudio, ¿no?, estaría... Debe incluir a... Esto, pero ¿hay alguna legislación específica que prohíba cuando vas a lanzar un fármaco que se haya experimentado en hombres y mujeres? O sea, no hay nada que regule una obligatoriedad antes de lanzar al mercado. No hay nada. O sea, lo que dicen los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos es que ellos no financiarán
ensayos que no incluyan a mujeres o que no se justifique el por qué no se incluyen. Pero no hay una regulación que diga que se nos ha aprobado en mujeres. Y en España entiendo que tampoco. No. Se lanza un fármaco y, por ejemplo, ahora con la pandemia... O sea, yo creo no hay una norma como tal, pero es muy difícil que salga un fármaco que no se ha aprobado en mujeres. Pero eso no significa que a lo mejor las mujeres representan un 10% del ensayo clínico. Y que además no se haya estudiado si hay diferencias entre hombres y mujeres, porque, de nuevo, sí, de nuevo, claro. Y de nuevo lo de, si no se nombra no existe, ¿no? Si tú no dices, si no haces ese análisis por sexo, puede haber diferencias que tú no estés identificando, ¿no? Si tú metes 90 hombres en un ensayo y 10 mujeres y analizas los datos, esto es cuestión estadística, ¿no? Pero si analizas los datos en conjunto, vas a tener información sobre todo de cómo funciona en hombres, ¿no? Pero si tú metes a 50 mujeres y 50 hombres y lo analizas a ver si hay diferencias o ves cómo funciona el fármaco en mujeres por una parte y cómo funciona en hombres, ahí sí que tienes ese estudio de diferencias. Pero si los pones todos juntos, además menos mujeres, y no haces análisis por sexo, es como si no hubieses puesto nada. Sí, es decir, exacto, hemos incluido a las mujeres como nos habéis pedido, ¿qué más queréis? ¿No? O sea, entiendo, por ejemplo, con la pandemia, cuando han lanzado las vacunas COVID, no ha habido suficientes, muestra de mujeres para probar esas vacunas que encima están dando problemas a niveles ginecológicos. Sí, eso se vio cuando la vacuna ya estaba en el mercado. ¿Y por qué se vio cuando la vacuna estaba en el mercado? Porque no se había preguntado. Sí que había mujeres en los ensayos clínicos de las vacunas, porque son de los ensayos que quizás hayan mirado más con lupa, aunque se hayan hecho así en estas circunstancias, pero no se preguntó a las mujeres, oye, ¿has notado un cambio en tu ciclo menstrual? Porque aquí lo que se pregunta es, bueno, se miden datos de eficacia, de dosis-respuesta, y se incluye una serie de efectos adversos que puedes haber experimentado. Si a las mujeres que se incluyen en los ensayos no se les pregunta, ¿has notado un cambio en el ciclo menstrual? ¿Estabas tomando terapia hormonal sustitutiva? ¿Estabas tomando anticoncepción? Si no se pregunta, pues no se tiene esa información. Se ha sabido cuando se ha dado a la población y de repente pues, los médicos empezaron a notar, porque las reacciones adversas cuando el fármaco está en el mercado es un sistema de notificación que hacen los médicos de forma voluntaria, ¿no? De pues, tal paciente le he dado tal tratamiento y desde entonces dice que tiene este síntoma, ¿no? Y se envía a la agencia reguladora y ella analiza pues, si hay una relación potencial entre ese efecto adverso o ese síntoma y la toma del fármaco. Entonces, cuando muchas mujeres fueron después de la vacuna a decir pues, que les había cambiado el ciclo, fueron los propios profesionales que les dijeron, oye, ¿qué está pasando esto? Mirar a ver si hay una relación o no. Pero no se preguntó durante los ensayos. Incluso a mí me da la sensación en medicina que no solo se nos tiene menos en cuenta a la hora de lanzar un fármaco, sino a la hora de investigar prácticamente cualquier metodología que ayude en el diagnóstico. Por ejemplo, yo siempre pongo en las mamografías, ¿no? Es una prueba bastante agresiva en la que una máquina te tiene que aplastar un pecho, ¿no? Pues para detectar. Digo, yo no sé si no existe otro método o no se podría haber investigado en otro tipo de máquinas menos agresivas, pero estoy segura que si para detectar el cáncer de testículos una máquina que tendría que aplastar, y justo estoy hablando con una amiga enfermera que hace poco ha llegado a Cruces, bueno, hace unos meses, una máquina que cuesta, no sé, 2-3 millones de euros para operaciones de próstata, en las que prácticamente te vas en el mismo día porque son muy poco agresivas, o sea, que me parece fantástico. Pero digo, jolín, ¿cuántos años llevamos con una máquina y no ha habido ninguna evolución? O sea, es que no solo no se investiga en mejorar, o sea, en que los fármacos estén probados en cómo nos afectan a las mujeres, sino que esto es lo que hay y con esto tiramos. Sí, o sea, yo traigo el tema de los fármacos porque también es como quizá más llamativo, pero es cierto, ¿no? De lo que decíamos de las prioridades de investigación, quién decide el que se investiga. Y como tú decías, seguramente si hubiera una prueba de cáncer de testículos en que se pasara mal, que te los aplastaran, como se hace una mamografía,
se hubiera inventado cualquier cosa, ¿no? Habría millones y muchos grupos de investigación analizando este tema. Pero quienes deciden las prioridades de investigación, dónde está el dinero en investigación, siguen teniendo ese sesgo androcéntrico de pensar en las prioridades que son para los hombres. Pero hay otra palabra aquí y si me había olvidado, pues hacemos aquí y luego volvemos. Yo solo un segundito, que cuando la pandemia, nosotros como vemos los ciclos, hubo muchísimos sangrados intermenstruales, hubo muchísimos problemas en los ciclos. Hubo muchos sangrados, hubo incluso anovulaciones, o sea que unos ciclos muy interesantes. Sí, o sea, y eso se vieron una vez ya estaba en el mercado, ¿no? Y cuando los profesionales empezaron a detectar que estaba habiendo estos problemas. Sí, va muy al hilo de lo que estaba diciendo ella, es lo que iba a ir un poco a la endometriosis. Estamos, si me permitís la palabra, un poco vendidas a esa enfermedad por los intereses que tiene la industria, bien sea de máquinas, bien sea de fármacos. La endometriosis, que es una enfermedad que hasta la fecha, hace poco, no se hablaba de ella y no se diagnosticaba, y ahora resulta que las alternativas terapéuticas que tiene o es muy grave, son quirúrgicas o son farmacológicas con anticonceptivos hormonales. Y si es endometriosis que se va a quedar embarazada, ¿qué tratamiento hay? Porque no. Exacto, porque durante mucho tiempo no se ha considerado un problema. De hecho, no se sabe diagnosticar porque no sabemos realmente cuáles son bien los síntomas. No hay desarrollo de criterios diagnósticos concretos, de técnicas diagnósticas, de tratamientos. Pensar que los fármacos tratan, o sea, en el desarrollo de un fármaco puede ser, ahora se están reduciendo los tiempos, ¿no? Pero unos 10 años. O sea, si empezamos ahora a hablar de la endometriosis, ¿cuándo vamos a tener fármacos para endometriosis? Pues vamos a tardar bastante tiempo, ¿no? Yo realmente, aparte de todo lo que estáis hablando, yo añadiría el tema del papiloma humano. ¿Cómo tratas los ginecólogos? O sea, ¿cómo te tratan los ginecólogos cuando tienes este tipo de enfermedad? O sea, poco más o menos, o sea, y no lo digo por mí específicamente, sino y además en tales feministas es un tema muy recurrente. Y te tratan de prostituta, o sea, tienes el doble humano como que te has acostado con un y si tienes parejas, porque te estás poniendo puntos a la pareja. O sea, vamos, yo por ejemplo, cuando hablaste del VIH, yo estaba de sí, muy bien, pero el tema del papiloma humano, tanto a nivel medicinal, a nivel de tratamiento, o sea, a nivel social también. O sea, me parece brutal. Las enfermedades de transmisión sexual llevan asociados un estigma, especialmente en mujeres, ¿no? Aquí se habla de los dobles estándares, en el que solamente se ve en los que se relaciona con el sexo, ¿no? De cómo interpretamos las relaciones sexuales según sean hombres o mujeres, ¿no? Y el que aparezca una enfermedad de transmisión sexual, como el virus del papiloma humano, hace que se vuelquen sobre esa paciente esas normas, esos roles y esos estereotipos. El de si tienes una enfermedad de transmisión sexual, es que eres promiscua. Y eso está cancelado socialmente, ¿no? Si eres una mujer, si eres un hombre, no. A nivel ginecológico, por ejemplo, prácticamente no tiene nada, porque o sea, no es ni la primera ni la última, ni la primera ni la última, porque no es todo el ginecólogo más que una puta. Es que, vamos a ver, una cosa es que tú tengas enfermedad, por el motivo que sea, porque ha podido ser transmisión sexual por la historia, pero a nivel ético. Yo os animaría a que cualquier tipo de esta situación se pudiera denunciar ahí. Pero sí, eso está claro, pero la respuesta no van a decir los hombres, te lo dice también una mujer ginecóloga. No solamente te lo dicen los hombres, te lo dice también una mujer ginecóloga. Yo cuando hablo de ginecología hablo en general. Ah, vale, porque tengo muy claro, porque yo estaba hablando de todo y tengo muy claro que también hay mujeres machistas. O sea, entonces lo tengo clarísimo. Aquí lo que decíamos, todos nos socializamos en el mismo contexto. Como siempre parece que eran más los tíos los que también No, tenemos que hablar de que todos nos socializamos en este contexto. A mí sí me tocó un chico, pero... A mí me tocó una tía. Como digo, no da tiempo a verlo todo, pero la violencia en ginecología, en obstetricia, también es un tema bestial, en el que se está comenzando también ahora a hablar, pero hablar muy por lo bajini, por decirlo así. Y hay mucha resistencia de los profesionales de ginecología, de decir que esa violencia no existe, que se ha inventado y que no existe. Y aquí es importante escuchar
la voz de las mujeres, de las que pasamos por estas situaciones, ¿no? De cualquier falta de respeto en el tratamiento y en las intervenciones que se hacen sin necesidad, ¿no? Es solamente el corto de tortura que te suben. A mí más que el corto de tortura, te digo, esto ya es a nivel personal, a mí fui con mi pareja, llevo 20 años con mi pareja, que son jóvenes, y no quiero decir, ahora te digo por qué se dice esto, porque cuando el ginecólogo me llamó puta, me dijo que eso había sido una cosa de hace 10 años, una cosa así. Entonces se levantó mi marido y dijo, perdona, llevo 22 años con ella y aquí no hay nada. O sea, y no solamente la justificación, eso, sino me tira lo que es como la sea. Entonces, pues bueno, yo lo que percibo es que desde ginecología hay mucho reparo o mucha resistencia por utilizar el término violencia, ¿no? Sí, en cuanto a lo científico, hay muchos papers, no os podéis imaginar, de discusión del término que utilizar. Pero estudios sobre violencia en ginecología o violencia obstétrica, poquísimos. O sea, hay un grupo en España ahora que está empezando, no recuerdo ahora de dónde es, pero bueno, está empezando a hablar con profesionales, con asociaciones de pacientes, para empezar a hablar y estudiar este campo, pero realmente la discusión está, no le llamemos violencia porque la violencia no existe, porque presupone que los profesionales son malas personas que quieren violentar a las mujeres, y hay esa resistencia, y hay discusiones que dicen, bueno, yo entiendo que cómo llamamos a las cosas es importante, pero si es violencia, es violencia. O sea, el hecho de que tú vayas a una consulta y se te llame puta es violencia, ¿no? Y que se te trate de manera paternalista, como que no sabes y que no se te dé información, eso es violencia. Entonces, dejemos de hablar tanto de cómo le llamamos, que ya tenemos el término, lo tenemos muy claro, está muy definido, y vayamos a conocer este fenómeno, porque realmente hay muy poco sobre violencia. Entonces, con un estudiante de medicina hicimos un trabajo de revisión bibliográfica de qué hay sobre violencia, y lo que más encontramos es estudios que se habían hecho sobre todo en África, que eran universidades europeas o de Estados Unidos que se iban a África a estudiar la violencia obstétrica y a desarrollar protocolos, pero no hacían nada en sus países, ¿no? Como que esto no ocurre, esto ocurre en otros países, en otras culturas, pero eso en España no pasa, ¿no? Y sabemos que pasa y mucho, ¿no? Pero todavía hay mucha resistencia a hablar de ello. Yo quería poner un poco en voz alta que, mira, que casi todas las intervenciones tienen que ver con la salud ginecológica y con los hábitos de la reproducción de las mujeres. En este tema de la invisibilidad creo que también tenemos que mirarnos a nosotras mismas, que no solamente se va al médico, porque es verdad que la mujer es como, ¿no? Lo más importante es que tengas una salud en el ámbito ginecológico. Lo demás, si te duele la espalda, pues igual, no sé, tienes un problema pulmonar, pues igual, si tienes artrosis, que las otras mismas, esa parte quizá se ha hecho más invisible como importante, ¿no? Es decir, una mujer se queda embarazada y bueno, ya, tiene una cartilla de asistencia y se hace un seguimiento, ¿no? Y en otras cuestiones igual no se hace ese seguimiento, lo que parece social o sociológicamente menos trascendente, no se demanda, ¿no? No sé, tengo esa impresión. Y luego, a raíz de estos temas que se comentan de la endometriosis, me ha venido a la cabeza está el impacto que tiene la salud de las mujeres en el trabajo, en el ámbito laboral. Yo he vivido mucho, o sea, ¿por qué es tan problemático que una mujer coja una baja de maternidad y un hombre coja 3 bajas al año porque se ha roto un día el codo jugando al tenis, otro día una cervicalgia porque ha tenido un accidente de tráfico? O sea, el impacto económico de los problemas de salud de los hombres es muchísimo mayor que el de las mujeres, muchísimo mayor. Las mujeres cogen muchas menos bajas en el trabajo, muchísimas menos. Y sin embargo, se cuestiona que ver por qué van a coger una baja por una endometriosis. O por una baja porque ¿cuántos hijos tenemos de media? 2, o sea, a lo largo de tu vida laboral, ¿qué vas a estar de baja? 2 años. O sea, te aseguro que la media de los hombres, de los varones en general, si hacemos los estudios estadísticos de cuántas bajas cogen por traumatismo, son enormes, muchísimo mayores. Entonces ese sesgo también, esa invisibilidad de qué enfermedades son importantes o no, qué enfermedades tienen impacto económico o no, pues también creo que hay las mujeres, y eso de ir a trabajar que estoy enferma, pues no, porque
enferma, pues es de la baja, no tengo que ir a trabajar hasta enferma, ¿no? Sí. Sí, bueno, es que ahí entran varias, varias cuestiones. Sí, pero que nosotros nos hacemos invisibles estando enfermas. ¿Nos hacemos o nos hacen que nos hagamos invisibles, no? O sea, no es que nosotros queramos ser invisibles, es que, como tú dices, si me cojo... Exacto, si me cojo una baja porque tengo endometriosis y me duele, es más cómo lo interpreto yo o cómo lo va a interpretar el entorno. Fijaos que el entorno productivo, por decirlo, no hemos hablado, ¿no? Pero el hecho de estos roles, estas normas y estereotipos nos han delimitado a las mujeres al ámbito reproductivo, que se ha llamado, que no está remunerado económicamente y socialmente no está bien reconocido esas tareas. Y el productivo, que ha sido tradicionalmente el de los hombres, que ha establecido sus normas en este mundo. Nosotros nos hemos ido incorporando un poco más al productivo, sin dejar el reproductivo, y los hombres nos han incorporado tanto al reproductivo, con lo cual las normas siguen siendo las de la experiencia social de los hombres en el mundo productivo, y así nos lo hacen percibir también. Entonces, el hecho de no poder pedirte una baja porque tienes un dolor menstrual, es por cómo lo interpreta el ambiente, no porque nosotras queramos hacerlo invisible, es que sabe que puede tener consecuencias, o el tener las bajas maternales, o una baja porque tengo que cuidar a una persona que está enferma, sea un hijo, una hija o un ascendiente, ¿no? Entonces, no pensamos tanto en nosotras, sino en que hay que cambiar algo estructural, ¿no? Que es más de ambiente, ¿no? Perdón, es que sí que se me van los turnos. No te preocupes, yo voy a retomar el tema de las mamografías y tal, que ahora parece que a nivel de Osakidetza las mujeres con discapacidad nos hemos hecho un poco visibles, porque hay un plan que están actualizando la maquinaria de las mamografías y ya igual nos vamos a poder hacer unas mamografías adecuadas, porque históricamente una compañera mía, la primera mamografía que tuvo que hacer, que entonces ni siquiera se bajaba el mamógrafo, su marido se tuvo que sentar en una silla y ella sentarse encima de su marido para poder llegar a la altura de la mamografía. Y bueno, ya si hablamos del estudio ginecológico de una consulta normal, está imposible. Si es dificultoso para cualquier mujer, imaginaos para nosotras. Y además que no tienes el apoyo sanitario necesario, ni la información necesaria. Y ahora desde RECOR se está trabajando con un protocolo, unas indicaciones para facilitar a los profesionales y a la vez a las personas usuarias para que el esfuerzo sea menos dañino para la mujer y facilitar el trabajo a los profesionales, solo que nos escuchen un poco. Mira, cógeme así o no me hagas así porque me puedes hacer daño, tú te vas a trabajar en exceso y lo hemos querido presentar, y a nivel de profesionales algunas se han sentido ofendidas porque parece que estamos cuestionando su trabajo. No, estamos intentando facilitar el tuyo, pero a la vez que yo me sienta más a gusto y menos invadida, ¿no? Es que enseguida cuando quieres mejorar unas cosas nos ponemos enseguida en las defensivas. No, si prácticamente lo que te estamos diciendo la mayoría nos estáis llevando a cabo, pero el hecho de que te preguntes y me escuches va a agilizar todo. El proceso de la prueba, el proceso de bienestar, todo, ¿no? Como todo tiene que ser como la norma, en el momento que te sales de la norma, ya eres un bicho raro y a ver cómo te trato. Si soy mujer, simplemente soy persona, mírame, no te quedes con mi muleta, no te quedes con mi silla, no te quedes con mi dificultad de expresión, no te quedes con eso. Voy a retomar tu comentario para una cosa que, como vamos con poco tiempo, no hemos comentado. Y es cierto que cuando le decimos a los profesionales que algo no está funcionando, hay resistencia, ¿no? Que cuando yo le digo, pues yo tengo estas necesidades
y lo que necesitaría sería esto. Cuando yo comenzaba a hablar sobre el enfoque de género en investigación, a veces tenían en el público eran más médicos, médicas, ¿no? Entonces siempre había alguien que levantaba la mano y decía, yo contaba un estudio que hicimos sobre prescripción de analgesia y decía, es que yo no me creo que yo trate de una manera diferente a un hombre o una mujer en la consulta. Y yo decía, yo no te estoy diciendo que tú trates, yo no conozco tu consulta, pero que los estudios dicen que esto es lo que pasa. Y había cierta resistencia porque parece que estás criticando personalmente, ¿no? Entonces yo, pues también por eso les cuento lo de tratamos y diagnosticamos según aprendemos y según viene la investigación. Y ahora les hablo mucho de que es una cuestión, como tú comentabas, es una cuestión de calidad asistencial. O sea, no podemos tratar a todos, a todas por iguales, porque no somos iguales, sino tenemos que dar un diagnóstico, un tratamiento según las necesidades de la persona a la que estamos atendiendo. Y es una cuestión de calidad asistencial y de ética profesional. O sea, de mejorar nuestra práctica médica en este caso, ¿no? Y yo cuando hago mi trabajo intento hacerlo lo mejor posible y de la manera más justa. Entonces, si alguien viene y me dice, oye, aquí te has equivocado, o yo ¿por qué te presento cierta evidencia? Debo tener la humildad suficiente para decir, oye, es cierto. Hay evidencia que dice que haría mejor mi trabajo si realizara estas cuestiones. Pues lo voy a incluir en mi trabajo, ¿no? No quiero ser la mejor profesional en mi campo, especialmente cuando trabajo en ciencias de la salud, que voy a tener un impacto tan importante en la vida de las personas. Entonces, como decíamos, no es una cuestión de ideología, de interés, es una cuestión de ética y de calidad asistencial, ¿no? Y remarco esa cierta resistencia por parte de los profesionales a escuchar estas ideas. Sí. Hay estudios que dicen, hay un estudio muy conocido en Estados Unidos que dice que se hizo mirando la situación social de las mujeres en diferentes estados de Estados Unidos y concluyeron que los estados donde había mayor igualdad de género, donde la brecha entre hombres y mujeres era diferente, la salud de las mujeres era mejor, pero también la salud de los hombres y de los niños y las niñas, o sea, mejoraba la salud poblacional, ¿no? ¿Alguien quiere hacer como la última pregunta que ya es la otra? Yo la última pregunta no, yo lo que sí haría yo, pues nosotras algunas venimos de la parte de la docencia, entonces sí me parece interesante cómo todas estas investigaciones que se están hablando sobre los adolescentes, sobre la mujer y tal, cómo pueden llegar a bajar no quedas en la universidad, sino cómo podrían llegar a bajar a los cursos, porque yo creo que ahí es donde podemos, algunas que estamos muy cansadas, llevamos muchísimos años trabajando la educación en los cursos, yo creo que han cambiado muchas historias. Yo también creo que últimamente cuando llegan al instituto parece que les asoma en la cabeza y se les olvida todo lo que han enseñado al final. Pero entonces ya cuando llegan al instituto, entonces yo lo que sí es, me gustaría saber pues si se podría colaborar docencia, pero docencia no universitaria, sino docencia primaria y en institutos con las investigaciones científicas. Hay estudios que hay, no lo sé, algunos realizados por la UNED y tal, desde ya lo sé, pero de la Universidad de Barcelona, pero bueno, o hacerlos llegar. Sí, yo creo que ahí la academia pecamos de quedarnos en academia, ¿no? Que nos cuesta llegar a la aplicación práctica, ¿no? Como decíamos, pues lo del infarto, hace 30 años que lo sabemos y se están empezando a hacer protocolos ahora en ciertos lugares, no es algo general, protocolos para reducir ese retraso diagnóstico en mujeres, porque tenemos un retraso desde lo que investigamos hasta que lo aplicamos como tal, pero tenemos que buscar esas sinergias, sino de qué sirve investigar, aparte de para hacer currículum, hinchar egos, ¿para qué sirve investigar si luego no lo aplicamos como tal? Entonces necesitamos conversar. Lo que en docencia a nivel de secundaria, no sé quién puede estar haciendo algo, ¿sabes? Para llevar ese conocimiento a las aulas. Darle una vuelta a ver si se podría llevar ese conocimiento, es dejar un poco como la retórica. Sí, que no se quede solo en el mundo de la universidad, sino que baje incluso hasta primaria. Entonces es como se queda y yo sentarlo. Sí, tenemos que pensar.
Todos los cambios tienen que se ven a través de la educación. Cuanto antes se empiece, mejor iremos. Cuando ya se tienen unos hábitos ya adquiridos, de desconstruir es muy difícil. Cuando se empezó a usar esa palabra, de repente dice que ahora tengo que todo lo que he aprendido, tengo que volver a aprender. Y que cuesta, ¿no? Que yo decía antes, yo me detecto cuestiones que digo, hostia, que ya llevamos un tiempo en esto y yo estoy repitiendo ciertos dobles estándares o cierta manera de ver las cosas que no debería estar haciendo, porque es difícil esa deconstrucción. Sí, totalmente, está totalmente incorporado. Es verdad, yo lo tengo muy en mente lo del lenguaje inclusivo, lo tengo muy interesado, nerviosísima, que actuaba, y dijo, venga, hombre, te vamos a prohibir, y cuando acabó, digo yo, ¡bravo, bravo! Y me dicen, Berta, ¿brava? Y digo, ay, perdón, si decía que solo eran las patatas. En medicina se utiliza mucho lo de el médico y la enfermera todavía. Yo eso me ha costado quitármelo, lo de médico-enfermera. Bueno.